Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas un día más a este fantástico canal. Hoy tenemos la previa del Barça Eibar de este sábado a las 6:30. Dentro vídeo. A ver, primero que nada, paréntesis para decir que está todo bien, que por suerte estoy en Valencia, pero no me ha afectado nada de la Dana. Todos mis familiares y allegados están bien. Estamos intentando ayudar con la causa de todas las formas posibles, ya sea donando alimentos, ya sea donando dinero también, incluso, bueno, yendo a las zonas afectadas para también colaborar. Desde aquí, desde este pequeño altavoz, deciros que podéis donar, voy a dejar el QR con los sitios de donación, incluso en la cajita de descripción dejaré los puntos de recogida de alimentos y de cosas necesarias de distintas ciudades para que podáis acudir. Y luego también os emplazo a este lunes a un stream solidario que haremos en la sección de lo de los lunes, que no solo hablaremos de fútbol femenino e intentaremos contactar con algunas jugadoras, sino que podréis también participar en sorteos solidarios de algunas camisetas de fútbol femenino para donar a la causa y bueno, ese dinero se va a recoger para luego poder comprar los alimentos y las cosas que necesiten las personas afectadas. Así que estad atentos a redes sociales porque seguramente ahí donde daremos difusión y podremos dar voz a todo lo que necesitemos. No es solo un stream solidario, sino que también pues hablaremos del fútbol femenino y creo que hacemos bien dando voz, siendo una familia como es la comunidad del fútbol femenino. Y dicho esto, ya entramos en materia. Contamos hoy con el análisis de Jason, que lo tendréis más adelante. Y primero vamos con mis opiniones. Voy a explicaros un poco, pues bueno, lo que es este partido, que es de este sábado a las 6:30, que se va a ver en TV3, se va a ver en Goldplay y en DAZN, pero sobre todo en TV3 y en Goldplay. Vía online lo podéis ver de forma gratuita. Ese Barça Eibar. Pues un Barça Eibar después de un parón de selecciones donde la selección española femenina empató dos amistosos que tenía del viernes 25 y del martes 29 contra España, o sea, contra Canadá e Italia, perdón. No comentaré estos amistosos, tampoco comentaré el documental que ha salido del Se Acabó, porque voy a hacer un vídeo comentándolo, ya que voy a esperar a que os lo veáis todos y todas para no haceros spoiler. Y después de este impasse vuelvo al Barça, el Barça que vuelve de ese parón de selecciones, que vuelve de la gala del Balón de Oro, donde hay muchas jugadoras que se desplazaron hasta ahí, donde Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro, que por cierto tenéis el resubido, pues la gala y lo bien que nos lo pasamos todas juntas. Y bueno, el Eibar que viene con una muy mala racha de perder 4 partidos y de empatar uno contra el Depor Abanca en su casa. El Barça que, como sabéis, ya ha ganado todos los partidos que ha tenido en la liga. Posición del Eibar en la tabla clasificatoria aún en la jornada 8, que es pronto todavía, pero están novenas. Y el Barça que, como sabéis, están primeras. La lista de convocadas del Barça que cuenta con ciertas novedades, ya que tendremos a 3 canteranas en total. Contamos con Judith Pujols, Sherten Leigh y Alba Caño en esta convocatoria, cosa que creo que nos va a venir muy bien, sobre todo por el tema de las centrocampistas. También comentar que Martina ha tenido una lesión, no sé exactamente el alcance de la lesión porque creo que no se habla de los tiempos. Igualmente os dejaré por aquí la captura donde os informa mejor de la lesión en sí. Y luego tenemos a la lista de la convocatoria el añadido de Roebuck y de Aitana. Roebuck que ya estaba entrando últimamente en las convocatorias, pero que todavía no estaba jugando. Y Aitana, que no había sido convocada con la selección, se había quedado en Barcelona por precaución y por descanso y solo había ido a la gala del Balón de Oro, así que tenemos de vuelta a Aitana. Por suerte, obviamente, pues sabíamos que no había sido ningún tipo de lesión, pero esta vez no respetó la selección y podemos tener a Aitana en su totalidad. En cuanto al previo de los partidos del Barça Eibar, siempre se ha llevado el Eibar muchas goleadas. Creo que es un 4-0 y un 5-0, si no recuerdo mal, pero bueno, da igual, son goleadas. Es verdad que creo que es un equipo bastante fácil para el Barça. Sí que tiene algunas jugadoras bastante destacadas o que al menos no están haciendo mala temporada y quedan algunos puntos del míster, podemos decir.
pero sí que siento que el Barça es muy superior, que el Eibar, bueno, siempre ha sido un equipo que lo ha peleado, pero pocas veces ha tenido las oportunidades necesarias como para ganar al Barça, así que me parece un buen partido para volver a coger ritmo después de un parón de selecciones bastante pocho. Y realmente nada más que añadir, este va a ser mi 11. Voy a poner un 11 con bastantes rotaciones, creo que es un partido en casa que además te permite hacer estas cosas. Tampoco necesitas hacer mucha goleada realmente, o sea, solo ganar el partido, asegúrate los 3 puntos y seguir. Y luego dejo mi porra del partido y os invito a que en comentarios dejéis vuestra porra del partido para participar en el Porrusillo, que es nuestro concurso de porras que ya sabéis que estamos haciendo y que al final de temporada sabremos el ganador o la ganadora. Y mi porra, por supuesto, es un 4-0 a favor del Barça. Y nada más, os dejo con el análisis de Jason, que nos va a decir pues cómo juega el Eibar y cómo podemos pararlo, puntos fuertes y puntos débiles. Ya sabéis cómo funciona esto. Y seguidle en YouTube sobre todo y en todas sus redes sociales. Hola Andrea, nuevamente gracias por invitarme a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar del Eibar entonces. Es un equipo que realmente no viene muy bien, no viene teniendo buenos resultados, pero vamos a ver qué tiene para ofrecer o qué podemos esperar de mañana en el partido frente al Barça. Es un equipo que como formación inicial podemos decir que juega con un 3-5-2. Cuando hablamos de equipos que defienden con línea de 3, solemos pensar en equipos muy ofensivos que despliegan bastante jugadores en ataque. Realmente el Eibar no es así. De hecho, y vamos a empezar entonces a hablar por parte de lo defensivo, el Eibar es un equipo que cuando está sin el balón suele posicionarse en un 4-4-2. Tenemos a Mani, que es la mediocampista más defensiva que tienen, que se pone en la línea de los centrales. En este caso, cuando el rival ataca por la banda, una de las centrales se abre y ella ocupa ese espacio, formando finalmente un 4-4-2. Creo que lo más ofensivo que suele hacer como propuesta el Eibar cuando lo están atacando es que las dos puntas suelen quedar bastante descolgadas esperando un contragolpe. Es algo que el Barça seguramente va a tener muy en cuenta porque son dos jugadoras que seguro van a buscar el uno contra uno frente a las defensas. Ahora, en cuanto al ataque, realmente es un equipo que ataca muy a cuentagotas. Es un equipo que no despliega a sus jugadoras, no lleva un bloque arriba, realmente es un equipo que se estanca bastante en el medio campo, busca asegurar más la solidez defensiva que el buscar atacar. Creo que eso es algo bastante notable en los resultados que ha obtenido. Es un equipo que generalmente despliega su lateral derecha o bueno, su volante derecha que es Ojeda Ramírez y a sus dos puntas que son Campos y Monecchi, la italiana, haciendo pues con estas tres lo que se pueda básicamente. Atrás el equipo queda con un 3-3-1, que Pizarro suele posicionarse un poco más arriba para dar un poco de soporte a ese ataque, suele ser la que mueve el balón, suele ser la que busca el rebote, pero realmente es un equipo que no ataca enérgicamente, es un equipo que se queda muy atrás y que seguramente el Barça solo va a tener que estar muy pendiente de los contragolpes porque cuando tenga la posesión el Eibar lo más probable es que no busque mucho avanzar. Va a tratar de asegurar el balón, muy seguramente, pero en un bloque muy atrasado para lo que debería ser. Los puntos positivos que podemos destacar de Eibar es que es un equipo muy disciplinado, de hecho, como vamos a ver en las imágenes, es un equipo al que no le cuesta seguir las órdenes de su entrenador, siempre mantienen una paridad en cuanto a la formación y también podemos decir que a pesar de lo poco que ataca, logran llegar al área. Es un equipo que ataca muy poco, como venía mencionando antes, pero que a pesar de eso toca el área, llega. Y eso realmente no es algo fácil. Cuanto a puntos negativos, podemos decir que es un equipo demasiado defensivo, demasiado amarrado al centro del campo, a estacionarse ahí. Incluso en las situaciones de contragolpe no suelen acompañar las jugadoras que no están llamadas a. Entonces es un equipo muy plano. Además de eso, también destacar que en los tiros de esquina les cuesta bastante defender. No solo ganar los cabezazos, sino que además dejan bastantes rebotes. Creo que el Barça va a sacar muchos remates si posiciona una o dos jugadoras al rebote corto porque realmente les cuesta
bastante despejar el balón. Finalmente, quiero destacar a dos jugadoras para que tengamos en cuenta durante el partido. Una de estas es Monecchi, la italiana. Es una jugadora con muchísima habilidad, es una jugadora con un regate espectacular, tiene una gran pisada de balón, es una jugadora demasiado peligrosa. Es más, me atrevería a decir que sin ella el ataque de Eibar no llegaría ni siquiera al último cuarto del campo. Realmente es una jugadora muy peligrosa. Y además de esto, Ojeda Ramírez, que es con quien más se suele combinar cuando ésta sube al ataque. Me parece que son las dos jugadoras a seguir y que pueden generar algo de diferencia para el Eibar. Para finalizar, no me queda más que invitarlos, si les interesa el tema táctico, en mi canal hice un video acerca del partido entre Brasil y Alemania, que el 1-7 en 2014, analizando por qué Alemania superó de esa forma a Brasil. Así que aparecerá en la etiqueta para que puedan ir a verlo. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Vamos a ver cómo le va al Barça. Esperemos que consiga una nueva victoria. Nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Os emplazo también porque vamos a subir un vídeo de la selección española, de ese documental, de este Se Acabó. Tengo mucho que hablar, tengo mucho que rajar. Tengo mucho que comentar con vosotros y con vosotras. Agradecería también si en comentarios me ponéis si lo habéis visto o si no, porque al final quiero hacer un vídeo para que podamos comentarlo todas juntas. Y si no lo habéis visto, pues voy a hacer spoilers. Muchas gracias por el apoyo, dale like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!